Haciendo un análisis de esta exposición del filósofo Rafael Echeverría, desde mi punto de vista lo interesante y el aporte está en que cuando vemos la visión antigua, la clásica, ¿no? Quizá antes de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, con los sofistas, es que para entonces la divinidad, el ser superior, un ser mucho más grande que el pensamiento humano, era lo que prevalecía. Entonces las reflexiones en aquel entonces tenían un aporte grande porque daba inicio a la metafísica en el sentido de algo más allá del hombre. Se le daba mucha importancia a los fenómenos de la naturaleza, de las formas, del equilibrio, de la constitución social, ¿no? Se reflexionaba sobre las conductas del ser humano, siempre considerando que eran a consecuencia de otros poderes que estaban más allá y que eran superiores al propio ser humano. Con el devenir del tiempo es interesante porque así como en aquel entonces también tenían que buscarle un sentido a la vida, qué es un ser humano, cuál es el sentido del ser humano, con los años, con los estudios, con los siglos, otras disciplinas se van desarrollando y en esas disciplinas y en esa manera de estudiar y en esas metodologías, aquellos aportes de cómo se concebía al ser humano empiezan a expandirse porque cada vez el hombre se da más cuenta que los juicios que lo que él hereda, que lo que considera una verdad, a través del método científico, de la hipótesis, de la constatación, lo que considera una verdad se va marcando y va produciendo otras verdades, segundas verdades, terceras verdades, y esto lleva entonces a la emisión de juicios. Entonces, todos estos aportes, en la medida en que nos vamos acercando a través de la historia y llegamos, por ejemplo, a Descartes, nos damos cuenta que ya aquí el hombre tiene otra dimensión, ya se le empieza a adjudicar al ser humano las consecuencias de sus actos, ya es, ¿no? Pienso, luego existo, comienza la duda, empieza el juicio, el cuestionamiento, y empieza a haber como una especie de resistencia a pensar que los fenómenos superen al hombre, y nos damos cuenta de que el hombre también tiene consecuencias sobre sus actos, que puede pensar, que puede decidir, que puede cambiar su destino. Entonces, yo pienso que todo aporta. Mi conclusión es que de la filosofía clásica, aún con algunos puntos de vista, como pudo ser, no sé, Parménides en un momento dado, que consideraba al ser humano como inamovible, como incambiable, como algo estático, vamos viendo que poco a poco la propia acción humana va reflejando aprendizajes, otros puntos de vista. Nos damos cuenta de la interacción del ser humano con el ambiente alrededor y cómo el ambiente también va influyendo sobre el ser humano. Y digamos que es a partir del siglo XX en adelante, más o menos, que ya empezamos a ver la resistencia por parte de los filósofos, aparte de toda esta tendencia de John, ya venía antes de Descartes, por supuesto, pero John, Heidegger y todos ellos empiezan a darse cuenta de que el hombre, el ser humano, sí puede interferir, sí puede actuar sobre sus hechos, sobre su destino, sí puede ser parte del elemento transformador de su vida y crear su propio destino. En el caso del coaching ontológico, lo interesante de esto es que explora nuevas realidades, porque el mundo de hoy no es el mundo de entonces, y se resiste, ¿no?, a heredar esta tradición de esa inamovilidad del ser humano, ¿no?, de que la circunstancia es la que lo va a afectar a él y lo va a condicionar. Cierto es, pero permite una línea de pensamiento filosófica de la transformación, de que sí podemos transformar el devenir histórico, el desarrollo humano, las capacidades humanas, que sí tenemos la posibilidad de transformar a través del lenguaje. Es del siglo XX en adelante, y sobre todo disciplinas como el coaching, ¿no?, que incorporan estas herramientas para ayudar a ver cómo el ser humano puede mejorar
y darle un mejor sentido a su vida. Sin embargo, en el segundo video, que yo no sé si la palabra es cuestionamiento, sino se genera una posibilidad de debate en cuáles son los aportes del clásico versus las corrientes filosóficas de la modernidad interpretadas, manejadas, utilizadas por el coaching ontológico. Yo no cuestionaría si lo logra, si no lo logra. Yo pienso que la suma de todo sigue siendo un aporte. Yo pienso que sigue siendo un aporte y que esta manera de trabajar el coach, ¿no? Ontológico hoy en día, utilizando mucha metodología clásica, descartando ciertos niveles, bueno, siento que omite áreas que tienen que ver con el inconsciente del ser humano, que debe ser utilizado. Para eso existen otras disciplinas. Pienso que es importante incluir la biología, la antropología, la neuroimagen, la epigenética. Hay una cantidad de disciplinas que no podemos dejar a un lado, pero que la suma de todas es la que hace que podamos darle respuestas al ser humano hoy y ayudarlo a cambiar, a transformar su vida en lo individual, en lo colectivo, con la suma de todas las experiencias y no buscando desechar del pasado, sino readaptar al presente.